Buen día para todos, espero se encuentren bien. No olviden suscribirse a mi canal. Estoy sacando semanalmente por lo menos 4 o 5 videos interesantes sobre la agricultura protegida. El día de hoy quiero hablarles de lo que viene siendo el CO2 en la agricultura, algo muy importante que nosotros debemos, como técnicos, como agricultores, no dejar a un lado. El CO2, que viene siendo el carbono y el oxígeno aplicado al cultivo o aprovechado de la naturaleza, de las bondades de la naturaleza. En el caso mío, yo uso este aparatito que me mide el CO2 dentro de las instalaciones. En la parte afuera normalmente anda entre 350 y 450 parte por millón. En lo que viene siendo dentro de las instalaciones aquí en esta casa sombra en Sonora, anda entre 580 a 600, a veces llega a 700 ppm o parte por millón. Quiero comentarles que el dióxido de carbono en la agricultura es una de las partes o más bien fertilizantes que ocupan las hortalizas para lo que es el desarrollo de la fotosíntesis. Ustedes saben que lo que es la fotosíntesis está determinada por el dióxido de carbono, la temperatura, la humedad relativa y lo que viene siendo la radiación solar. Son los factores que influyen para nosotros tener una buena fotosíntesis. Como les decía hace rato, el aire en el exterior nosotros tenemos alrededor de 350 partes por millón de CO2. Es muy importante revisar cuánto tenemos dentro de nuestros invernaderos y ver de qué manera nosotros lo podemos ayudar. Existen dos maneras que se pueden ayudar al cultivo para lo que viene siendo suplirle el CO2 necesario. Con el CO2 necesario en la planta, en el caso de este cultivo que viene siendo el tomate, nosotros necesitamos, para tener condiciones óptimas, necesitamos alrededor de 900 a 1000 partes por millón. Ese es el óptimo del tomate. Si fuera bell pepper, se requiere la misma cantidad de ppm. En el caso del pepino, es un poquito más demandante de dióxido de carbono. En el caso del pepino, el pepino requiere alrededor de 1500 partes por millón. La berenjena necesita un poquito menos, que son alrededor de 700 partes por millón. Pero vamos a concentrarnos en el tomate. En el caso del tomate, tenemos dos opciones cuando el dióxido de carbono anda bajo. Si tenemos las posibilidades económicas, es instalar un sistema para suplirle vía riego lo que viene siendo el dióxido de carbono al cultivo. Si no, tenemos que ver la manera de cómo ventilar para aumentar el dióxido de carbono dentro de las plantas, dentro de los invernaderos. Hay invernaderos poco ventilados que llegan a tener 100 a 150 partes por millón. Recuerden que entre más baja es la cantidad de CO2, más bajo serán tus rendimientos dentro del invernadero. Por eso es la importancia de que tengamos buenos niveles de CO2 dentro del invernadero. El CO2, que es uno de los procesos que ayuda a la fotosíntesis, nos ayuda también a aumentar lo que viene siendo la materia seca del cultivo. Se da de cuenta que el 40%
de la materia seca de un cultivo está compuesto por carbono y oxígeno. Así para que lo vayan tomando en cuenta. El CO2 entra por los estomas, mientras la planta transpira. Cuando la planta transpira, está sacando oxígeno y agua. Es lo que transpira la planta. Entonces es muy importante que nosotros logremos buenos niveles de CO2 en este cultivo. En caso de los invernaderos, para aumentarlo, tienen la otra opción, que es usando quemadores de gas para calentar. Ese CO2 que desprenden esos equipos en la calefacción, muchos los aprovechan y lo introducen dentro del invernadero, cuestión de que le suplan la cantidad necesaria. Entonces tenemos la ventilación, es una manera de aumentar el CO2 dentro del invernadero. Número 2, utilizar esos equipos de calefacción y regresar ese CO2 para dentro del invernadero y suplir las cantidades necesarias. Para eso tenemos que tener unos medidores para poder inyectar lo que se requiera sin que le falte ni que le sobre a la planta. Porque si le falta, te reduce la producción, y si le sobra, te causa también problemas en el cultivo. Eso es muy, muy importante. Entonces, quise tocarle este tema un poquito porque cuando tú tienes mayor CO2, aumenta el peso del fruto, incrementa el crecimiento de la planta, el vigor de la planta, los entrenudos se hacen más cortos, la planta se hace más generativa. Si ustedes notan, con buenos niveles de CO2 se logran entrenudos cortos, entre hoja y hoja, menos de 10 centímetros. Entonces, crecimiento compacto, una planta pequeña de 1 metro de altura y ya tiene aquí ya tiene un racimo, 2 racimos, 3, 4 y ahí viene el otro. Se dan cuenta, es 1 metro de altura y ya está presentando el 5.º racimo. Planta compacta, generativa, buen vigor, son los efectos de unos buenos niveles de CO2 en el cultivo. Por tal razón, recomiendo que como técnicos o agricultores pongan un poquito de atención en un tema que poca gente le pone atención: el CO2 en cultivo. El tomate requiere, vuelvo y les repito, anoten ahí, 900 a 1000 partes por millón. En el exterior tenemos 350 a 400 partes por millón. Hay regiones que tienen 600 y 700. Depende del clima en donde estén. Pero por eso deben de tener un medidor para ir evaluándolo e ir chequeando. Cuando se encuentren con un problema de cultivo, que el cultivo no esté produciendo y que le haya bajado mucho la producción, denle una revisadita al dióxido de carbono, que puede ser que estemos poco ventilados, haga falta un poco de ventilación o haga falta inyectarle dióxido de carbono. Su amigo Marino Valerio les saluda. Suscríbanse a mi canal. Un abrazo
y espero que le haya servido estos comentarios del día de hoy. Saludos.